Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy damos la bienvenida a Yerko Geriabelis, arquitecto USACH, magíster en construcción y sustentabilidad, especialista en transformación digital en el sector construcción. Actualmente integra la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable de la División Técnica del Ministerio de Vivienda. Primero, yo tengo tus antecedentes, así que estoy en ventaja. Y sé que tuviste una larga estadía en Inglaterra, particularmente en Oxford y en Londres. Y ahora, en tu calidad de docente, quiero preguntarte algunas diferencias en el tema, básicamente, la formación del pregrado, cómo se forma un arquitecto aquí y cómo se forma un arquitecto allá. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Los felicito por este espacio que están dando a la comunidad USACH y también a personas que están interesadas en estos temas. Bueno, básicamente el Reino Unido se ha preguntado en el tiempo muchas veces cómo hay que hacer esta enseñanza de la arquitectura y muy en la tradición británica siempre son muy de planificar. Entonces, aproximadamente desde los años 60 han estado a través del Colegio de Arquitectos y actualmente al Registro de Arquitectos metiéndole cabeza a cómo es esto de formar un profesional en el área de la arquitectura, que representa, digamos, una parte importante de las cosas que se hacen en la sociedad. ¿Y existe esa dualidad o esa pseudo pelea entre ser arquitecto y urbanista, que el arquitecto tiene que ser urbanista o no? ¿O son dos cosas absolutamente distintas? En el Reino Unido esa pelea no existe porque básicamente son dos carreras distintas. Tú estudias planning, que es la parte urbana, y la arquitectura por separado. Ahora, siempre un arquitecto no se puede disasociar de la ciudad. O sea, me encanta eso porque aquí te salió todo el corazón de arquitecto, porque los arquitectos sostienen que ellos probablemente están mejor preparados y sean los mejores urbanistas que cualquier otra profesión. ¿Es un poco así? Requiere especialización la planificación, pero todo depende del contexto. Piensa que la formación en Chile es un país joven, ¿ya? En que tenemos una deuda importante en planificación. Reino Unido, ahora está fuera de Europa, pero ha estado siempre relacionado con esta tradición de planificación europea que tiene siglos, mucho más que lo que nuestros como país. Entonces es una especialidad en sí misma la planificación. Es una gran diferencia. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer este viaje? Este viaje, más que viaje, ¿no? Este posgrado, estudio, y entiendo que también tuviste una larga experiencia laboral. Sí, yo básicamente me hice una pregunta conociendo, digamos, los primeros ramos en la universidad, el USACH, relacionadas a la física de la construcción, se llamaba en ese momento, de cómo estaba esta dimensión que no es visible de la arquitectura, de que pasaban muchas más cosas aparte de hacer una elevación, un plano, de planificar las cosas como de la forma. Y había una dimensión detrás de esto que tenía que ver con el impacto que tenía lo que hacíamos, que son unos productos bastante complejos, probablemente de los productos más complejos que se hacen en la sociedad y los más caros también, que tenían esta relación con el medio ambiente y con la calidad de vida de las personas. Y es algo que no está necesariamente visible en un edificio, ¿ya? Son cosas que están por detrás. Y me empezó a interesar eso, y en ese tiempo, a principios de este siglo, digamos, suena como hace mucho tiempo, es hace mucho tiempo. Esa formación no estaba disponible en Chile como posgrado. Fíjate lo que te digo. Quiero hacerte una pregunta que no va a tener muchas posibilidades de que sea una respuesta distinta a la que yo imagino. Tu formación en la USACH, ¿cómo contribuyó a tu desempeño académico y profesional? ¿Cómo la sitúas? ¿Cómo se sitúa? Porque el minuto, como alguien diría, el minuto de pesarse, ¿no? Ok. ¿Cómo estamos? Particularmente bien. La arquitectura chilena ha tenido súper buena representación a nivel internacional, arquitectos obviamente bastante conocidos. Y en el caso de lo que me tocó experimentar a mí, por el lado tecnológico del USACH, ahí cuando se creó la carrera, intentaron unir, ¿cierto?, lo que era la formación de ingeniería o tecnológica, que es la tradición de la Escuela de Artes y Oficios, de la Universidad Técnica, ¿cierto?, con la formación de los arquitectos. Y eso me llegó directamente de una forma súper concreta. Me enseñaron un software, por ejemplo, relacionado con el diseño arquitectónico, que no era el más utilizado en ese momento en Chile, pero sí era utilizado en Europa. Y de hecho, yo me di cuenta después, las principales oficinas del mundo en ese momento, las top 3, que eran Richard Rogers, Foster, Grimshaw, utilizaban este software.
Finalmente yo terminé trabajando el año 2007, ingreso a la oficina de Lord Norman Foster y utilizaban este mismo software. O sea, en la práctica la USACH me dio literalmente la herramienta para ampliar mis oportunidades laborales en ese contexto tan competitivo que es el mundo de la arquitectura en el Reino Unido. Oye, y desde el punto de vista más general, todavía en el tema de la enseñanza del pregrado, ¿dónde está la principal diferencia de la malla curricular? Y aprovecho a hacerte la pregunta. Una es la diferencia entre Chile e Inglaterra, o Reino Unido, y la otra es hacia dónde debiéramos transitar. Sí, mira, yo creo que la principal diferencia es, hay un foco muy importante respecto a considerar nuestra profesión con relación al usuario final. Me refiero en Europa, que es algo que acá está recién empezando a conectarse. Nosotros nos debemos, el sector construcción, ¿cierto? En sí mismo, su función es llegar a un producto final que va a ser utilizado por personas y por el resto de la sociedad, por las organizaciones, ¿cierto? Por las empresas. Esa relación nos pone en una responsabilidad muy grande. Y lo que hace, en mi opinión, la formación, en este caso británica, es que pone eso al centro, ¿ya? Uno tiene que aprender las mismas cosas. La ley de gravedad es la misma en Chile que en el Reino Unido, ¿cierto? Sí, exactamente. El sistema económico con mayores o menores diferencias es similar. Las cosas se hacen no tan distintas. No es porque ellos tengan más dinero o sean más inteligentes. Digamos, desafío es el mismo, pero el enfoque está muy orientado hacia el consumidor o el usuario final o el ciudadano, si lo quieres poner de esa forma. Por lo tanto, nosotros nos debemos, de la misma forma que los abogados, ¿cierto? Los médicos, tienen esa consideración respecto al servicio que están prestando, allá lo tienen muy claro y se toman todas las salvaguardas posibles, digamos, en la formación. De hecho, el pregrado en el Reino Unido se culmina, digamos, con una formación que se llama posgrado en práctica profesional, es decir, te enseñan en el fondo a responderle a la persona que te está contratando tu servicio, a establecer claridad en la relación con ellos, porque se merecen, digamos, ese trato como con cualquier otro profesional en el producto que están recibiendo. Yo creo que es una gran diferencia y estamos recién comenzando a hablar de eso aquí. Quiero plantearte una provocación. Los arquitectos habitualmente, y me imagino tu experiencia en Londres, que yo creo que como Barcelona deben ser, no sé, ciudades íconos para los temas de los arquitectos, estamos en la búsqueda de ciudades inteligentes. Eso se plantea. Y mi pregunta es, ¿basta con ciudades inteligentes o hay que tener ciudadanos inteligentes? Y te quiero plantear cómo se da esa función, qué es lo que tú vistes. Sí. Bueno, la ciudad tiene una inteligencia inherente, independiente si eso se aborda de un modo análogo o de un modo digital. Para que una ciudad sea funcional, ¿cierto? Ciertas cosas han tenido que establecerse desde hace muchos siglos ya. El origen de la ciudad es un tema bastante interesante, pero hay ciudades que tienen miles de años, históricas. Siempre ha habido una inteligencia detrás de y ha habido también una forma de organizarse, ha habido luchas de poder, yo creo que la gran diferencia hoy en día es que necesitamos que eso se traslade, ¿cierto?, a una forma de pensar con transformación digital. Y en ese sentido, obviamente necesitamos los ciudadanos inteligentes, necesitamos las autoridades inteligentes, necesitamos los arquitectos, todos tienen que colaborar en esta construcción de una inteligencia como de la ciudad. El desafío ahora es, si lo queremos hacer digital, ¿quién se pone con los datos? Y ahí yo creo que hay una gran deficiencia muy importante. Podemos trabajar en la planificación de ciudades inteligentes, pero los datos tienen que salir de algún lado. Y esa producción de datos tiene que hacerse de forma estandarizada. Y ese es un desafío en el cual estamos, yo creo, dando recién los primeros pasos. Y esto es cuando, efectivamente, o sea, sin datos, sin data, nada o poco se puede hacer. La pregunta es, ¿tú te refieres que no están disponibles en la academia o hay muchos estados que no disponen de la información pública relevante para la toma de decisiones? No la disponen porque esa generación de datos hay que hacerla, hay que levantarla. Son datos que hoy en día, por ejemplo, piensa en los permisos de edificación. La realidad chilena es que tu casa o el lugar donde vives tú, que haber un permiso de por medio. Ese permiso está en unos planos que estaban guardados en una bodega. Esa es la realidad nuestra en términos de los datos que se generan en el sector construcción. Y tenemos que transitar a que esa información esté disponible porque esa información es muy potente. O sea, no puedes tener una ciudad digital si no tienes esos datos disponibles, porque con los datos es donde sale la información que te permite hacer gestión
Eventualmente esto va a transitar a modelos que se llaman los gemelos digitales, que es un tema que está muy, muy de boga. Esos gemelos digitales están en distintas escalas. Están en la escala de un edificio, ¿cierto? De un proceso, de la movilidad, o también a escalas ya urbanas o regionales o incluso nacionales. Oye, la creación de las startups. Ahí estuvimos conversando hace poco tiempo aquí en este programa con Carlos D'Agostino, que está como iniciando algo y buscando soluciones, diciendo que el sistema de la industria de la construcción, la industria inmobiliaria en general en Chile tiene un retraso de al menos 30 años comparado con Estados Unidos. O sea, hoy es imposible, por ejemplo, que un inversionista vea online el desarrollo de la obra. ¿Tú también estás de acuerdo con eso? O sea, de que tenemos que agregarle tecnología, pero más allá de eso, le tenemos que agregar tecnología, tenemos que tener datos, tenemos que tener inteligencia para el análisis de datos. ¿Lo ves? No, concuerdo absolutamente. No sé si la cantidad de años, no, habría que ver cómo se estimó. Pero sí es lo que... Debe haber sido una estimación personal, ¿no? Una estimación personal. La industria de la construcción a nivel internacional, comparado con las otras industrias, es, dependiendo del año en que se mida, la última o la penúltima en penetración de transformación digital. El sector financiero, el retail, gran mayoría de las industrias son las que nos llevan mucha delantera, la aeroespacial, la de transportes, todo está muy digitalizado. Y los alumnos, digamos, más desaventajados son lamentablemente el sector construcción en transformación digital. Ahora, se están haciendo muchos esfuerzos a nivel de gobierno, incluso en Chile, a nivel del sector privado también. En el caso del sector construcción tiene mucho que ver con algo que se llama el Building Information Modeling, que no sé si lo conoces, que es el modelamiento digital de la información o la gestión digital de la información de los proyectos. Y eso es algo también en que he estado involucrado en los últimos años porque es hacia dónde debemos transitar. Es lo que está conectado con lo que te decía al principio. No podemos tratar de armar una ciudad inteligente si los legos chiquititos que la arman, que son los edificios, no tienen su propia versión digital. Y eso se logra con esto del Building Information Modeling. Bueno, pero no todo puede ser tan pesimista. Mientras tanto, te invito a una pequeña pausa y ya regresamos. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. De regreso, les comento que conversa hoy con nosotros Jerko Geriabelis, arquitecto USACH, magíster en Construcción y Sustentabilidad y quien actualmente integra la Secretaría Ejecutiva de Construcción Sustentable de la División Técnica del Ministerio de Vivienda. Ya, entonces vamos a sacar un poco lo académico, vamos a meternos en el tema como del trabajo público. La estrategia para la construcción sustentable de edificios e infraestructuras que se hizo en 2013, caducó en 2020. Sí, bueno, es un proceso... Estamos en 2024. Sí. La pregunta es, ¿qué ha pasado desde 2020 en estos últimos 4 años? Sí, bueno, esta estrategia forma parte de un trabajo que comienza el año 2012, en donde por primera vez el Estado se hace suyo, digamos, el tema de la sustentabilidad en el sector de construcción como una iniciativa en la cual el Estado tiene que tomar partido, digamos, y promoverlo. Se crea una mesa interministerial de construcción sustentable a través de un convenio donde originalmente estaban los ministerios que en el fondo trabajan con más infraestructura, por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, el MIMBU, y se amplía el año 2018 y el principal objetivo de ese grupo, que sesiona, digamos, de todos los meses, es sacar adelante esta estrategia. La diferencia respecto a otras iniciativas en el sector público es que detrás de esto no hay una ley específica que obliga al Estado a tener una estrategia de sustentabilidad en el sector construcción.
pero sí hay leyes que incidentalmente lo tocan, como la ley de cambio climático o la ley de medio ambiente. Si eso lo traducimos al sector construcción, lo que se necesita por parte del Estado es entregar lineamientos, y esa primera versión que tú mencionas de la estrategia efectivamente se publicó y ha tenido un impacto que hubiéramos querido que hubiera sido mayor, ¿ya? Y la actualización en la que se está trabajando actualmente, que sí ha tomado bastante tiempo porque hay que hacerlo esta vez en un proceso que se llama evaluación ambiental estratégica, el cual nos obliga a hacerlo con una cierta metodología que tiene muchos pasos. Entre otras cosas, incorpora la participación ciudadana, ¿ya? Y incorpora también el recoger la opinión de las regiones, por ejemplo. Entonces, obviamente, esos procesos toman más tiempo. Sí, pero la actualización de esta normativa va a incluir un proceso para que se vaya renovando automáticamente. Me explico, no para que una norma se dicte hoy y culmine y termine en 2020, sino que va a suponer como estadios intermedios entre los distintos agencias que trabajan en ello, como para decir, ok, esto lo hacemos ahora, esto es lo que vamos a aprobar, y en 3 años más es obligatorio que revisemos esto y se actualiza nuevamente. A lo que me refiero es que no haya caducidad del documento. Efectivamente, es un compromiso que la actualización tiene que tener, porque ahora este tipo de... no es una norma, es una estrategia, tienen que hacerse en plazos que son más extensos, ¿ya? Y ese es un cambio que se está dando en todo el sistema político chileno y administrativo, de que estas estrategias tienen que hacerse como lo hacen digamos en Europa principalmente, con plazos más grandes, al 2030, 2050, ¿ya? Tienen que ser plazos de ese estilo, porque también están alineados a compromisos que el país ha suscrito en términos, por ejemplo, de cambio climático. Entiendo. Desde esa perspectiva, el tema es que pasen de ser iniciativas gubernamentales a ser políticas de Estado. Precisamente. Estrategia o política, digamos que es algo similar en términos de instrumento. Y lo importante es que estos instrumentos sirven de entrega de lineamientos a las organizaciones. Y este instrumento en particular, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, es lineamientos para las organizaciones del Estado, pero también para las empresas y para la sociedad civil. Y en ese sentido tiene una apertura porque todos los actores son importantes. Tienes el usuario final, por ejemplo, ¿cierto? Que lo hablábamos al principio. Tienes el poder de ejecución de infraestructura que tiene el Estado a través de sus ministerios que invierten en infraestructura. Pero también tienes la importancia de cómo se va a dar la participación en el transcurso del paso de los años y cómo las organizaciones van a tomar este documento y ellos tendrían que transformarlo en normas, en reglamentos, en manuales, en capacitación, ¿cierto? Y lo importante de la estrategia es que va a tener una visión unificada, es decir, no van a partir sus lineamientos desde el cero, sino que esta estrategia nacional va a decir, el sector construcción, estos son los temas importantes y usted como organización debería hacer su propia bajada, ¿cierto? Dependiendo de las actividades que le competan. ¿No te da un poco la impresión de que cuando hablamos de participación ciudadana, esto es, comillas, lo digo yo, algo mentirosillo? ¿En qué sentido? De que si bien te obliga la ley, hay poco interés o se despierta poco interés de la ciudadanía. Y no es que probablemente no lo motiven, sino que la gente desconoce. El ejemplo más clásico es el tema de los planos reguladores que se exponen en el municipio durante 60 días. Pero que si bien el municipio comunica, invita, la gente no tiene todavía idea cómo estos instrumentos pueden afectarle su calidad de vida. Pasa algo similar. A mi pregunta es, uno debiera, cada vez que hace estas normativas, preguntas y efectivamente hace participación ciudadana, un poquito también educar más que preguntar, aprueba o reprueba. O sea, yo te puedo dar mi experiencia personal. Yo me he tenido que educar en participación ciudadana. Yo soy de una generación en que el concepto no estaba incluido dentro de lo que uno desarrollaba y hemos tenido que aprender. Pienso que es un tema que está en un periodo de madurez inicial e intermedio en el país, pero que va avanzando muy rápido. De hecho, es prácticamente una exigencia hoy en día que cualquier iniciativa de este tipo, política o estrategia, tenga un proceso de participación ciudadana. Y mi experiencia personal, que he estado en talleres donde la gente opina, y no solamente profesionales, puede ser
una persona de un comité de vivienda, por ejemplo. Es sorprendente. De verdad que a mí me abrió un poquito la visión. O sea, ¿no? eres bastante más optimista que yo, en el análisis. Es que es muy importante porque la visión del experto es muy buena, es muy útil, es absolutamente necesaria, pero tiene un sesgo. Tiene un sesgo que te lo complementa, ¿cierto? Esta apertura hacia la ciudadanía. Yo creo que hay que aprender por ambos lados, por los que están a cargo de hacer las participaciones, pero también por los que participan, ¿ya? Y es un proceso que tiene que ir viviendo su propia madurez. No podemos pretender que de un día para otro la gente sepa cómo participar. Oye, a mí me da la impresión de que ese como espíritu de diálogo democrático es parte del aprendizaje consustancial de los arquitectos. Porque efectivamente como construyen para otros, siempre la opinión del beneficiario, del cliente, del destinatario, siempre la tienen que considerar. Me parece Tiene que ver con lo que hablábamos de la formación, de la diferencia con la formación en el Reino Unido, por ejemplo. Yo partí mi primer trabajo como arquitecto, luego de haber terminado mi magíster, fue en la oficina de Oxford, donde el 90% de las personas que trabajaban eran ingleses. Entonces tuve que vivir mi propio proceso de integración, de saber si mi opinión, por ejemplo, contaba o no, y me encontré con una cultura que tiene muchas cosas positivas en ese sentido, los británicos, de saber escuchar. Y casi como que su nivel de madurez en ese sentido de escucharse es alto. Ahora, creo yo y veo con mucho optimismo de que, yo no digo que seamos los ingleses de Sudamérica, sí. Pero algunas cositas sí hay. Yo me he dado cuenta que acá si nos escuchamos, puede parecer a lo mejor una sorpresa, pero si yo lo comparo con otras culturas, donde hay a lo mejor mucha más pasión, mucho más volumen, mucho más, no sé, otras características, estridencia, y eso a nosotros nos juega a favor, quizás que no lo tenemos tanto, y sí nos escuchamos. Y mi experiencia personal en esos talleres de participación ciudadana ha sido, realmente me abrió un poco los ojos, a un mundo que yo realmente no conocía. Alguien dice que ese tipo de personalidades se dan en los climas como de países más fríos. Y Chile dentro de Sudamérica, el problema es que el clima está cambiando. Pero efectivamente cumple con esa característica. Respecto de la estrategia en proceso de actualización, ella definió 4 ejes estratégicos. ¿Se mantienen? ¿Podrías explicarnos cuáles son y un poquito someramente de qué se tratan? Bueno, el tema de la sustentabilidad en el sector construcción, uno lo puede, por decirlo así, sistematizar en distintos temas. Ya tienes el tema agua, materiales, residuos, ¿cierto? La energía, que es gravitante hoy en día relacionada al cambio climático. No hay una regla que te diga cuál es la subdivisión de temas que tiene que tener la sustentabilidad en el sector construcción, porque precisamente es multicriterio, es muy amplio. Está en proceso eso. Y de hecho, los talleres que hemos tenido para el desarrollo de esta estrategia y el cómo Minbu lo va a incorporar como organización, eso está todavía en desarrollo. Pero los temas no van a ser muy distintos, siempre son los mismos temas. Y en toda estrategia se necesita gobernanza, ¿cierto? Se necesita educación, un poco hablamos. Por supuesto, son esenciales. Donde yo creo que probablemente hay un foco que sí estamos tratando de incorporar con mucha fuerza es asociarlo mucho más al ciclo de vida de los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier proyecto, ya sea edificio, puente, camino, túnel, todo lo que se produzca, digamos, en el ambiente construido, tiene un proceso que es siempre igual. Hay una planificación, hay un diseño, hay una construcción y después hay un periodo de operación que puede ser 60 años, 100 años. Obsolescencia. Bueno, la Catedral de Notre Dame tiene 800 y tantos años, puede ser muy largo, ¿ya? Ese ciclo de vida es irrompible, siempre está. Y lo que queremos es que esta estrategia se conecte muy bien con ese proceso porque es el proceso por el cual todos los proyectos pasan. Entonces, de esa forma creemos que va a ser más didáctico, por decirlo así, para que una organización tome la estrategia y sepa en qué lo tiene que aplicar. Porque si es una oficina de arquitectura, está en la etapa de diseño, ¿cierto? Si es una constructora, está en la etapa de construcción. Claro. Si es el usuario final, una organización relacionada al arriendo, por ejemplo, de propiedades, va a querer saber cómo aborda la sustentabilidad durante la operación del proyecto. Creo que esa cosa como muy práctica de dividirlo y asociarlo al ciclo de vida va a hacer que la estrategia sea de mucho más utilidad. En Chile, con norma, con consejo, ¿las construcciones han incorporado en los últimos años criterios de sustentabilidad?
Yo siempre digo, nosotros, no solo en Chile, en el mundo, llevamos cerca de 50, 60 años hablando de este tema. Y tú miras la ciudad, sales a caminar y es difícil identificar o que tú hayas podido experimentar y decir, oye, estuve hoy día en un edificio que es sustentable. Es algo que todavía está un poco escondido, ¿ya? Es una situación que está cambiando, pero te diría que el grado como de penetración de los criterios de sustentabilidad en la vivienda, en los edificios, en la infraestructura, es bajo. Y eso yo creo que hay que reconocerlo. Ya, pero tu opinión respecto de la ausencia de estos criterios, ¿se soluciona con norma o es un tema de mercado? La sustentabilidad es que ocurre una paradoja. Cuando es reglamento, cuando es norma, es tu obligación cumplirlo. La sustentabilidad siempre se ha entendido por sobre lo obligatorio. Entonces, en el momento que una medida que aporta a la sustentabilidad pasa a formar parte de la ordenanza general, de la ley, ¿cierto? Ya cumplimos, ¿cierto? Bueno, falta subir en ese sentido un poco la vara. Hay más cosas que debieran ser obligatorias en el sentido de incorporación de sustentabilidad, sí. Pero también piénsalo de la otra forma. El sector construcción, no solamente las constructoras, es súper amplio. Va desde los proveedores de los productos, de los que extraen las materias primas del producto, hasta el usuario final, lo que se llama el facility management, la gestión de los edificios, ¿cierto? Incluso el fin del ciclo de vida, qué pasa cuando se demuelen. Es una cadena de valor muy, muy amplia y lo que necesitamos es llegar a toda esa cadena de valor. Entonces, no es tan simple como empezar a elevar el sistema normativo. Necesitamos que se comprenda la necesidad también y que se trabaje colaborativamente hacia ese fin. Sí, te pongo el ejemplo de los países nórdicos, que siempre sale a colación. No en todos los temas los países nórdicos actúan por empuje del Estado, por ejemplo. Muchas veces es el mismo sector privado el que se pone estas metas. Y en el caso de Chile también existe eso, ¿cierto? La Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, que agrupa a gran cantidad de empresas del sector, tiene sus objetivos y su hoja de ruta, por decirlo así, de incorporación de sustentabilidad, de la misma forma que el Estado la está trabajando. Y la integración entre esos dos empujes son los que van a ir elevando. Evidentemente se tiene que traducir en cosas normativas, pero no es tan simple como sacar la norma. Tiene que haber un entendimiento antes de que por qué eso es necesario. Muy bien, con esta reflexión hacemos nuestro segundo corte y ya volvemos. Ya de regreso, Yerko, un poco lo habíamos señalado anteriormente, una estrategia de sustentabilidad debiera ser más que una acción de gobierno, una política de Estado. Me gustaría como reafirmar aquello. Sí, pero tiene que ver con lo que decía antes. O sea, el sector construcción, el Estado forma parte porque el Estado invierte en infraestructura, ¿cierto? No solo de vivienda, sino que a través del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que tiene más del 40% de la inversión en infraestructura pública. Pero también no actúa solo, ¿ya? Los ejecutores principalmente en Chile de la inversión en infraestructura pública son privados, ¿cierto? Las constructoras que construyen las viviendas sociales, las licitaciones que se hacen para la infraestructura también son ejecutadas principalmente por privados. Por lo tanto, es una política de Estado, pero que evidentemente no funciona sin el empuje del sector privado. Y en ese sentido creo que se han dado pasos importantes y la estrategia no es una estrategia solo para el Estado, es una estrategia para el sector construcción. Y de hecho esta participación, este proceso con participación que se ha hecho, se ha invitado también a representantes del sector privado, de la academia y organizaciones de la sociedad civil. Oye, te diría que es un desafío del sector construcción en el cual el Estado tiene que cumplir su parte. ¿Los criterios de sustentabilidad son más fáciles de aplicar, por ejemplo, en los programas de vivienda social, por ejemplo, en el MIMBU que en otros? ¿Hay algo, es más rápido a partir de ahí hacer el cambio?
Te diría que cualquier organización, no solo el MIMBU, tiene la posibilidad, cuando es mandante de una vivienda o de una infraestructura, de poner en sus términos de referencia, bases de licitación, ¿cierto? Condiciones, especificaciones técnicas, estos criterios de sustentabilidad, ¿no? ¿Cómo ecualiza eso en relación a todas las necesidades que tiene un proyecto desde el punto de vista económico, ¿cierto? De rapidez, de costo? Eso tiene que ajustarlo cada organización. Pero es mucho más caro un proyecto con criterio de sustentabilidad. ¿Es más caro y demora más? Por ejemplo, que son las ventajas que siempre anda buscando el mundo de la construcción. ¿O no está, esa es la pregunta, o no es tan así tampoco? Esa es la pregunta clásica. Se han hecho estudios, ¿ya? Todo depende de dónde partes, porque si normativamente ya estás haciendo una exigencia, hablemos de cuánto cuesta ir por sobre la normativa, ¿cierto? En términos de sustentabilidad. Sí, claro. Y obviamente hay estimaciones, 3%, 5%, 10%. Depende del caso. Pero hay que pensar lo siguiente. Nadie cuestiona, por ejemplo, que hay que construir una escalera para llegar del primer al segundo piso, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué nos cuestionamos de que hay que incorporar sustentabilidad en una vivienda? Si lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida de las personas, reducir el impacto de esa infraestructura en el medio ambiente, ¿cierto? Y prepararnos para lo que viene, por ejemplo, los cambios que estamos sufriendo respecto al cambio climático. Esas tres cosas son tan importantes como subir de primer a segundo piso. Entonces el tema de los costos hay que mirarlo en esa perspectiva. Yerko, gracias por esta interesante conversación, y antes de despedir el programa, al igual que a todos nuestros invitados, si es que quieres corregir, agregar, criticar algo del capítulo de hoy. Bueno, me gustaría decir respecto a los colegas, ¿cierto? Hombres y mujeres, arquitectos y arquitectas que trabajan en nuestro país, que hay que empezar a conversar respecto a nuestra relación con la ciudadanía y con los... Bueno, hay gente que dice que ciudadanía, consumidores, nos vamos eventualmente a poner de acuerdo en algún término. El punto es que a quienes nos debemos en nuestra profesión. Hay cosas en las que la profesión tiene que realmente sentarse a discutir seriamente cómo vamos a plantearnos frente a los nuevos requerimientos que han surgido, a las necesidades que se expresan en cada vez solicitar mayor calidad, ¿cierto? Mayor reducción de plazos, mejor cumplimiento de las expectativas de lo que se diseñó respecto a lo que se construyó, porque nosotros participamos en un periodo muy pequeño del ciclo de vida de este proyecto. Estamos presentes en los primeros 12 meses, 15 meses, 18 meses. Las personas y los usuarios van a estar toda su vida en los productos más caros que produce la sociedad, si lo piensan. En tu vida, por ejemplo, ¿cuáles son las inversiones más grandes que tienes que hacer? O una familia. Son la infraestructura, los activos construidos. Y si tú comparas, por ejemplo, cualquier producto que tú compres, un teléfono, una bicicleta, el hervidor, ¿cierto? La cantidad de tecnología, innovación, información que tú recibes como usuario de eso es bastante completa. Y tiene que ver con lo que te digo, el sector construcción está bastante retrasado en todos esos temas, y nosotros como arquitectos que participamos del sector tenemos que ser impulsores de esta renovación del sector construcción, hacerlo más digital, pero también plantearnos frente a nuestros usuarios finales con ese grado de responsabilidad que se le exige a todas las otras profesiones, ¿cierto? Somos responsables de diseñar los productos más caros que una persona o una familia o una organización adquiere en su vida, y necesitamos igualarnos a las otras industrias en todos esos ejes en que estamos un poco débiles, en la claridad de lo que hacemos, en la eficiencia con lo que hacemos, en el grado de digitalización con que lo hacemos. Tenemos que ponernos al día como profesión. Yo creo que hay una deuda importante, y si bien es cierto, son muchos los temas que tenemos que cubrir, creo que hay que críticamente analizar cómo estamos formándonos también, pero también cómo estamos desempeñándonos, y exigir a lo mejor que se creen reglas más claras respecto a la relación que tenemos con nuestros usuarios finales, partiendo por todos los ámbitos, legales, contratos, los servicios que prestamos, estandarizar los servicios que prestamos, son todas cosas que contribuyen no a hacer nuestra pega más difícil, sino incluso añadirle más valor a nuestra profesión. Yo creo que eso sería mi aviso, digamos, de que esa discusión tiene que hacerse. Yerko, gracias nuevamente por esta interesante conversación y por esta visita. Y a todas y todos quienes nos escuchan o ven, los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura.
Este y otros capítulos publicados los pueden reproducir en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Hasta pronto. Muchas gracias, Yerko. Gracias a ti. Gracias por invitarme.